Sistema de control de temperatura. Bien, en los ordenadores portátiles tenemos dos tipos de control de temperatura. Tenemos el control pasivo y el control activo. El control pasivo no es otro que el control que puede hacer o puede crear el usuario sacrificando los recursos del sistema o su propio trabajo para disminuir temperatura. En un ejemplo, el usuario puede preestablecer sencillamente que a 75 grados o a una temperatura determinada el sistema disminuya sus recursos. Es como si tuvieses un ordenador más lento, sencillamente porque la temperatura ha llegado a un nivel crítico y a ese nivel crítico el ordenador cambia su forma de trabajar. Cambia de forma de trabajar hacia un sistema menos potente para disminuir la temperatura. Quiere decir esto que si trabajamos con menos recursos en el ordenador, tenemos menos programas activos y demás, sencillamente eso disminuye la temperatura del equipo. Porque lo que crea o aumenta la temperatura es cuando le pedimos el máximo de recursos al equipo. Bien, esto es un control pasivo, es decir, aquel control que se puede hacer a base de sistema operativo. Bien, en esta clase nosotros trabajaremos lo que es el sistema activo, control activo de temperatura. Y nos estamos refiriendo al control que tiene el hardware, la electrónica que controla la temperatura de estos equipos. Para ello, utilizaremos este diagrama en bloques que no es un diagrama típico, pero sí se puede aplicar prácticamente a todos los equipos portátiles que vayamos a trabajar en nuestro taller. El control de temperatura activo tendría la parte de la batería que internamente vimos en clase de batería que tenía sensores propios, el cerebro o control de temperatura, el KBC, que es quien recibe todas las alertas térmicas, las zonas donde se puede generar calor y hay que controlar esa temperatura, las fuentes que son una de las principales fuentes de generar calor y los VGA cuando están trabajando lógicamente también son grandes fuentes generadoras de calor. Por lo tanto, estas son las zonas térmicas, este sería el control de esas zonas y la batería tendría una parte individual de control de temperatura a través de un bus. Y digo individual porque aquí el control de temperatura, recuerden, lo teníamos en unos sensores que controlan constantemente la temperatura interna de la batería. Recuerden, la batería tiene internamente una pequeña placa, de ahí a que se le llame batería inteligente, donde esta placa tiene un sistema de control propio que se comunica con el KBC a través de la línea de datos y reloj. El reloj es para sincronizar sencillamente estos datos y por esa línea de datos van los datos de temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura que pueden alcanzar estas células o estas celdas eléctricas o estas pilas. Estas pilas sencillamente hay que controlarlas porque pueden estallar. Si superan un rango de temperatura determinado, puede inflamar, puede llegar a crear fuego. Por lo tanto, es un control muy preciso que se lleva en todo momento desde que el equipo está o bien conectado a la batería o bien conectado al cargador. En todo momento, el KBC está recibiendo la información de estos sensores térmicos. Y en función de esa temperatura y lo que está establecido o preestablecido por el fabricante, se actúa sobre bien la carga. Recuerden que estos MOSFET eran para cerrar la carga o para cerrar el trabajo directo de la batería. Es decir, esto era una interrupción de o bien el voltaje hacia adentro o bien el voltaje hacia afuera. En función de esta alerta térmica y otros datos que también se recogen de la misma batería. Por esta razón, por ser la batería un elemento tan peligroso, tiene un control individual. Sin embargo, las demás zonas térmicas tienen un control que prácticamente se une en todos los lugares. Apagan el equipo y de ahí a las averías que se pueden presentar. Bien, las averías que puede dar
un sistema de control de temperatura activo es, por ejemplo, un apagado repentino no causado por temperatura, sino por un mal funcionamiento de los circuitos que controlan las zonas térmicas. En otras palabras, estas zonas térmicas son controladas por determinados elementos activos y pasivos, y si uno de ellos falla, puede dar un error que provoque el apagado del equipo. Otro error que puede provocar es que el equipo, al encenderlo, se nos apague automáticamente, y también directamente que el equipo no encienda. Es decir, un sensor de este tipo, ya sea activo o un elemento pasivo que contribuya al control de temperatura, si está dañado, puede ocasionarnos una interrupción determinada y no dejarnos encender el equipo, apagárnoslo o sencillamente encendernos y apagarnos el equipo. Por lo tanto, el control de temperatura puede darnos estas averías. Bien, este diagrama en bloque, observen, tiene por este lado la batería, ya hemos mencionado en qué consiste, el KBC, que es el cerebro que controla prácticamente la temperatura del equipo, y las zonas térmicas. Zonas térmicas que podemos dividir en todas aquellas partes que pueden generar calor. Un amplificador de audio, un disco duro trabajando, una GPU, una CPU, las fuentes, que es las que entregan esa cantidad de corriente y, por consiguiente, pasa toda la corriente por ellas y se calientan, me refiero a MOSFET y inductores magnéticos, y lógicamente los VGA, CPU, PSH y GPU, que no está aquí en este gráfico. Pasemos al diagrama. Apliquemos este diagrama en bloque a un diagrama electrónico. Trabajemos la electrónica. Pensemos cómo resolver las averías, repito, que se pueden presentar aquí. La primera parte que se nos puede presentar como dificultad al intentar resolver un problema de control de temperatura es dónde comienzo a analizar, qué circuito comienzo a analizar. Bien, los circuitos que tengo que analizar sencillamente son los circuitos o aquellos puntos comunes donde podemos apagar el equipo. En este caso, por ejemplo, hay 3 puntos comunes o hay 3 lugares específicos donde normalmente la electrónica de estos equipos atacan para resolver un problema de temperatura. Y cuando hablo de resolver problemas de temperatura me refiero a apagar directamente el equipo. 3 puntos. El primero de ellos es justamente en el voltaje principal del equipo. En este equipo tendríamos el conector, este MOSFET que se encarga de pasar el voltaje de cargador hacia la alimentación principal. La alimentación principal de este equipo sería esta, y es muy probable que algún sistema de control de temperatura ataque directamente a este punto, porque al atacar a este punto, este MOSFET dejaría de conducir y el voltaje no pasaría. Si eso ocurre dentro del trabajo del equipo, es decir, cuando el equipo está funcionando en el estado S0, esto apaga instantáneamente el equipo. Repito, si aplicamos una masa en este punto, ya sea a través de este transistor o este punto específico, ya que esto ocurre cuando hacemos el cambio de cargador hacia batería, bien, si aplicamos una masa en este punto, sea en el momento que sea, si el equipo está trabajando, lo apagamos de forma instantánea. No ocurre ningún tipo de guardado, no ocurre ningún tipo de suspensión, no ocurre absolutamente nada. El equipo se apaga de forma instantánea. De ahí a que sea un punto favorable para atacar y apagar el equipo de forma instantánea. Entonces, este sería un punto. El otro punto sería en la fuente de 3 y de 5, la activación de esa fuente. Y me refiero a, en este caso, PU7. PU7 tiene la activación de estos voltajes por los pines 14 y 27. Si atacamos estos pines cuando el equipo está trabajando, y me refiero a aplicar una masa en estos pines, en cualquiera de ellos, el equipo se apagará de forma instantánea. Ese es otro punto donde
normalmente ataca el control de temperatura. Cualquier problema que aparezca de temperatura, si atacas con una masa estas entradas, directamente apagamos el equipo de forma instantánea. Y el otro punto que nos queda es la alimentación del KBC. Nos referimos a este punto específico. Si retiramos este voltaje cuando el equipo está trabajando, el equipo se apagará de forma instantánea. Por lo tanto, el apagado por temperatura que vamos a encontrar en la mayoría de los equipos que vamos a revisar, nos encontraremos que atacan cualquiera de estos tres puntos, porque es la forma sencilla de apagar el equipo cuando hay un problema. Bien, aún así esto no nos deja claro, porque tendríamos claro dónde atacan normalmente. Sin embargo, esto aún no nos deja claro cómo encontrar el apagado por temperatura. Bien, el recurso que yo utilizo es en el buscador poner Thermal Protect o protección térmica en castellano. Esto me lleva, por lo general, a varios circuitos. No me lleva solamente una página, me puede llevar a varias páginas. Pero analizando prácticamente una sola de ellas, o dos de ellas, seguramente encontraré cómo es que apagan el equipo. Recuerden, lo más importante de esta clase es entender cómo localizar el punto donde están atacando, porque a partir de ese punto iremos hacia atrás, buscando cuál circuito es el que me está llevando el punto a un nivel que me apaga el equipo. Y me refiero a que puede ser un nivel positivo o un nivel negativo. Bien, entonces, ahora mismo tenemos en esta página, solamente con poner Thermal Protect, apareció esto y de repente aparecen estos circuitos que me dice cerca del jack de audio, cerca de la CPU, cerca del disco duro y GPU Thermal Sensor. Bien, esto en realidad son sensores activos. Sensores activos se refiere a que tienen una función de sensado de temperatura y actúan en función del nivel que se haya preestablecido. Y me refiero a que estos sensores tienen preestablecido un disparo por temperatura, una acción por temperatura. Es decir, que cuando lleguen al umbral o temperatura crítica que se ha preestablecido, ellos tomarán y harán una acción. Por ejemplo, en este caso, este circuito de aquí. Bien, esto es un sensor activo que está en una posición cercana a la CPU. En realidad, el punto 1 o el pin 1 de este circuito recibe un nivel de voltaje en función de estas dos resistencias. Me lo está diciendo o indicando esta tabla. No me dice el nivel de voltaje, pero sí el valor de resistencia. Este sensor, si tuviese una resistencia de ajuste de 36,87 kilos en esta posición, él va a dispararse cuando la temperatura lleve a 70 grados. Quiere decir eso que si tengo esto cercano a la CPU en una posición determinada, 70 grados es lo que él va a recibir. Sin embargo, la CPU estará dando lógicamente más temperatura, porque en la medida que nos acercamos al núcleo de calor, la temperatura aumentará. Por lo tanto, él va a recibir 70 grados cuando el núcleo esté a otra temperatura. Esto quiere decir que si situamos esta resistencia en esta posición, el valor de 36,87 y aquí 36,5, este sensor se va a disparar, va a poner el pin 3 a 0 cuando la temperatura en esta posición alcance los 70 grados. Así sucesivamente con los demás valores y los demás circuitos. Ahora bien, observen, el pin 3 de todos los circuitos U10, U11, U9 y U12 son 4 sensores activos para 4 zonas determinadas. Repito,
la función de este circuito es que cuando a él le llega una temperatura determinada, en función del valor de estas resistencias, él recibe un nivel de voltaje en este punto. Ese nivel de voltaje se condiciona y está fijado a una temperatura determinada. Cuando se alcanza esta temperatura, la salida se pone a masa y esa masa está unida a esta resistencia 213 de 10 kiloohmios. Todas las salidas están unidas al mismo punto, a este de aquí. Bien, esto que vemos aquí es un circuito que está recibiendo 5 voltios por este punto. Si buscamos esta referencia, estos son 5 voltios que salen de un circuito. Bien, estos 5 voltios están siendo aplicados al emisor de este transistor PNP. Cuando esto se hace negativo, de este positivo hacia ese negativo, a través del emisor y estas dos resistencias, la interna y la externa, aparece una corriente. Cuando aparece una corriente, este transistor conduce, aplica 5 voltios en este punto. Y al aplicar 5 voltios en este punto, en este divisor R215, R217, aparece una tensión y este transistor conduce aplicando masa en este punto. Como podemos ver, aquí dice shutdown. Este shutdown hará el apagado del equipo. Solamente tenemos que escribir en nuestro buscador y encontrar hacia qué punto están atacando este o esta señal. En qué lugar se define que esto apaga el equipo. Repito, porque habría que analizar exactamente esto. Si fuera el caso que, por ejemplo, midiéramos con el multímetro y ya en la resistencia R213 tuviésemos una masa de forma constante, el equipo no encendería. Y la causa sería que al recibir esta alimentación, cualquiera de estos circuitos sencillamente me impediría el arranque del equipo. Repito, cualquiera de ellos que esté recibiendo esto y el circuito esté dañado, es decir, tire a masa directamente sin recibir este nivel de voltaje por aquí, sencillamente si el circuito está dañado y aplica una masa por su pin 3, el equipo no puede arrancar. No puede arrancar porque constantemente tiene aplicado una masa en este punto. Entonces, en este caso, si fuera este el caso, lo que ocurriría es que intentaría arrancar y se apagaría. Estaría en un bucle de apagado-encendido.